Esa noche durmieron seguros, al calor de sus fronteras, sin saber que la mujer que habían arrojado a la lluvia acababa de salvarles la vida a todos y cada uno de ellos. La noche en que la expulsaron, el cielo parecía una herida, amoratado en los bordes, furioso y bajo, con nubes que se cernían sobre el asentamiento de Starfall, como si los mismos cielos se inclinaran para observar. Las antorchas del gran patio se habían encendido en dos largas hileras, y ardían a pesar del viento, a pesar de las primeras y finas agujas de lluvia que comenzaban a caer, porque alguien se había asegurado de que lo hicieran. Alguien había querido que esto se viera con claridad, cada rostro iluminado, cada testigo presente. Nora estaba de pie en el espacio que la multitud había creado para ella, no por respeto, sino por el instinto que la gente tiene ante las cosas que considera contaminadas. Y mantuvo las manos sueltas a los costados. Había decidido, en algún momento, entre el despertar de esta mañana y el bajar hasta aquí, que no las cruzaría. No se abrazaría a sí misma. No les daría la satisfacción de verla esforzarse por mantenerse entera. Tenía 24 años. Había vivido dentro de las fronteras de esta manada todos los años que recordaba, y nunca, ni una sola vez, había pertenecido a ellos. Pero les había servido. Había sangrado por ellos de formas que nunca entenderían, y esa noche se habían reunido por cientos para decirle que no era suficiente. El Alpha Eli estaba de pie en la plataforma elevada a la cabeza del patio. No era un hombre cruel. Eso era lo que siempre había hecho esto más difícil. Era un hombre comedido, considerado y profundamente convencido de que lo que hacía, lo hacía por el bien de la manada. Tenía un rostro ancho y curtido, con canas que empezaban en sus sienes y ojos del color del agua de tormenta. Miró a Nora como un hombre mira un cálculo difícil que finalmente ha resuelto. Nora, solo su nombre, sin apellido familiar porque no tenía ninguno. Esa había sido siempre la verdad. Esta manada ha deliberado largamente. Lo que te digo ahora no proviene de la ira ni de la prisa, sino del juicio ponderado de tus mayores, tus guerreros y tu comunidad. Comunidad. La palabra la atravesó como algo frío. Encontró a Olivia entre la multitud sin buscarla. Su mejor amiga, su única amiga en realidad, si era honesta de esa manera que duele, estaba de pie casi en el centro de la reunión, flanqueada por las mujeres con las que solía andar. Pero las mujeres que nunca supieron que Olivia pasaba 3 tardes a la semana en la puerta de Nora. Olivia no la estaba mirando. Miraba al suelo y su mandíbula estaba apretada de esa forma particular que adoptaba cuando estaba luchando contra algo. Nora podía verlo desde aquí, la culpa asentada en su cuerpo como algo que se ha tragado mal. Apartó la vista. Encontrar a Olivia había sido un error. Necesitaba mirar al frente. Fuiste traída a esta manada como una extraña, continuó Eli. Se te dio refugio, un hogar, toda oportunidad para demostrar tu valía. Y aunque reconocemos el conocimiento de sanación que posees, una ligera pausa, una concesión que claramente hacía en contra de alguna resistencia interna, no podemos pasar por alto lo que te falta. No tienes lobo. No tienes ningún vínculo con esta manada por sangre o por pareja. Eres un riesgo que ya no podemos permitirnos. Riesgo. Escuchó la voz de su más antiguo recuerdo, sin ser llamada. Dicen palabras así cuando tienen miedo, pajarito. Significa que pueden sentir algo que no entienden. Isolda llevaba 7 meses muerta, y Nora todavía la oía constantemente. Debes tomar lo que te pertenece y estar más allá de nuestra frontera para cuando la luna esté en lo alto. La voz de Ellie no era cruel, era simplemente definitiva. Esto no es un castigo, es una despedida. Una despedida, como si fuera una invitada que se hubiera quedado demasiado tiempo en la mesa. Hubo movimiento en el borde de la multitud. Luego, una interrupción, una voz que se abrió paso y ella supo antes de girarse que era Jonah. Por supuesto que era Jonah. Se abría paso entre los lobos reunidos con la expresión particular que ponía cuando había tomado una decisión que sabía que le costaría algo y había decidido pagarlo de todos modos. Esto está mal, dijo lo suficientemente alto como para que la multitud se moviera. Todos ustedes saben que está mal.
Ella los ha sanado a todos. Nunca ha pedido nada a cambio. Jonah. La voz de Eli era un muro. Ella merece ser escuchada. Jonah. El tono del alfa bajó un registro, llevando esa armónica particular de orden dominante que se movía por el pecho de un lobo como una mano cerrándose alrededor del corazón. Jonah dejó de hablar, apretó la mandíbula. Sus manos se habían cerrado en puños a los costados, y sus ojos encontraron los de ella a través de la multitud, marrones y furiosos, y llenos de algo que siempre había sido demasiado complicado para que cualquiera de los dos lo nombrara. Ella le hizo el más leve movimiento de cabeza. No lo hagas, no cambiará nada y te costará todo. Él lo entendió. Ella lo vio entender y odiar entenderlo. Y se quedó quieto. Nora se volvió hacia el alfa. Está bien, dijo. Las mismas dos palabras, las únicas dos palabras que había. Caminó de regreso a la cabaña de Isolda, su cabaña ahora, aunque no por mucho más tiempo, y tomó lo que era suyo, un morral de cuero gastado, los diarios de hierbas, la letra de Isolda, llenando los márgenes con su escritura apretada y cuidadosa, una muda de ropa, el pequeño zorro de madera tallada que Isolda le había puesto en las manos en su 20º cumpleaños, diciendo, «Encontré esto el día que te encontré, pajarito. Creo que te pertenece». Presionó su pulgar contra la cabeza lisa del zorro y luego lo guardó en lo profundo del morral, donde nada pudiera alcanzarlo. No miró la cabaña. No la miraría. Ya había hecho su duelo por este lugar hacía 7 meses. De pie en una habitación que todavía olía a las hierbas de Isolda y dándose cuenta de que sin esa mujer no tenía ancla en este mundo. Sabía entonces que la manada actuaría rápidamente. Simplemente había esperado, estúpidamente, y a pesar de toda la evidencia disponible, que estuviera equivocada. Salió a la lluvia y no miró atrás. El principio de la historia, tal como Nora lo entendía, no era el destierro. Ni siquiera eran los años de hostilidad o el poder que había comenzado a abrirse dentro de ella como una falla sísmica a los 20 años. El principio era una mujer caminando sola en un bosque a primera hora de la mañana, con su cesta en el brazo, su mente en las propiedades de la raíz de milenrama seca. Isolda había sido la sanadora de la manada durante 30 años cuando encontró a Nora. Había entrado en esos bosques como lo hacía la mayoría de las mañanas, siguiendo los senderos que había trazado en ellos durante 3 décadas, conociendo cada árbol por la calidad de la luz que dejaba pasar a través de su copa, conociendo cada claro por lo que crecía en él y por qué. Tenía 61 años, había enterrado a un esposo y se había acostumbrado, con la particular dignidad de alguien que ha intentado genuinamente hacer las paces con su dolor, a la forma de una vida que no incluiría hijos. El llanto la detuvo a 20 yardas del lecho del arroyo del este. Se detuvo y escuchó, porque su primer pensamiento fue que un pájaro, y su segundo pensamiento fue que ningún pájaro que conociera hacía un sonido como ese. Luego dejó su cesta y caminó hacia él, apartando la maleza con ambas manos, y encontró al bebé envuelto en una tela que una vez había sido fina y ahora estaba empapada por la humedad del bosque y el frío de la mañana, metido entre las raíces de un viejo roble, con la colocación específica de alguien que había tenido la intención de volver y no lo había hecho. Isolda se agachó, miró al bebé durante un largo momento. El bebé dejó de llorar y la miró con ojos oscuros y serios. «Bueno», dijo Isolda, «aquí estás». Recogió al bebé, con tela y todo, y lo sostuvo contra su pecho hasta que los temblores cesaron. La llevó de vuelta al asentamiento y le dijo a la manada lo que había encontrado, y la respuesta de la manada fue inmediata, unánime y totalmente predecible. Este no era su problema. Una niña abandonada de linaje desconocido, sin olor a lobo, sin marca de manada. No era nada. No pertenecía a nadie. Los ancianos argumentaron que dejarla en el bosque había sido un destino más amable que las complicaciones de criar a una extraña dentro de la estructura de la manada. Isolda escuchó todo y luego fue con el padre del Alfa Eli, que era el Alfa entonces, y le presentó 30 años de servicio sin quejas. 30 años sanando a sus enfermos, a sus heridos y a sus moribundos con habilidad y cuidado,
y sin buscar nunca reconocimiento. Y pidió una cosa a cambio. Él se la concedió. La manada aceptó a Nora como se acepta una piedra en el zapato, conscientes de ella, incómodos, ocasionalmente manifestando su descontento. Pero Isolda no era una mujer que necesitara que el mundo cooperara con ella para poder seguir adelante. Construyó una vida para la niña con lo que tenía, que era considerable. Le enseñó a Nora a leer a la luz del fuego usando los viejos diarios de sanación. Le enseñó los nombres de 200 hierbas, raíces y cortezas para cuando tenía 8 años, sus propiedades, preparaciones y las condiciones específicas que cada una trataba. Le enseñó a moverse por el bosque sin perturbarlo, a escuchar con algo más que sus oídos, a confiar en sus manos cuando le decían algo que sus ojos no podían confirmar. Le enseñó, lo más importante, que su valor no estaba determinado por la opinión de personas que ya habían decidido no verla. Te dirán lo que no eres, le dijo Isolda una vez, sentada junto al fuego mientras la lluvia caía afuera. Lo dirán a menudo y con gran confianza. Tu único trabajo es saber la diferencia entre lo que ellos ven y lo que es verdad. Nora tenía 12 años. Había guardado las palabras en un lugar central donde pudiera alcanzarlas rápidamente. Las necesitaba a menudo. La hostilidad de la manada no era dramática. Era del tipo ordinario y desgastante que agota a una persona por acumulación. Pequeñas exclusiones, silencios fríos, conversaciones que se detenían cuando ella entraba en una habitación, invitaciones que nunca se extendían, la particular cualidad de espacio que la gente crea alrededor de algo que considera indigno de su atención. Era la niña de Isolda, la extraña expósita de la extraña Isolda. Se movía por la vida diaria de la manada como el clima, presente e inevitable, pero no realmente atendida. Había dos excepciones. La primera era Olivia, que había llegado a la vida de Nora a los 15 años cuando se cayó de un árbol frente a la cabaña de Isolda y se rompió la muñeca en 2 lugares, y que posteriormente había aparecido de nuevo la semana siguiente para dar las gracias, y luego otra vez la semana después, sin razón declarada, y finalmente se había convertido simplemente en una presencia habitual. Olivia era brillante, sociable y estaba profundamente integrada en la vida central de la manada de todas las formas en que Nora no lo estaba. Y había hecho el cálculo desde el principio de que su amistad necesitaba existir de una manera particular, no oculta exactamente, pero no anunciada. Venía a la puerta de Nora por las noches. No se sentaba con ella en el salón común. No la defendía en público. Nora había aceptado esto con la misma claridad con la que aceptaba la mayoría de las cosas, porque tener a Olivia de esta manera específica y limitada era mejor que no tenerla en absoluto, y había aprendido a no pedirle al mundo más de lo que ofrecía. La segunda excepción era Jonah, que no tenía ningún cálculo en absoluto. Era 2 años mayor que Nora, un guerrero de rango medio con una complexión ancha, y el hábito de decir exactamente lo que pensaba en situaciones en las que el silencio le habría servido mejor. Había empezado a sentarse a su lado en las pocas comidas comunales a las que ella debía asistir cuando él tenía 17 años y ella 15, no porque nadie se lo sugiriera, sino porque había observado cómo funcionaba el espacio a su alrededor y lo había encontrado ofensivo. Los miembros de la manada que sentían que su asociación con ella requería corrección, lo acosaban periódicamente y con poca creatividad. Él soportaba esto con una expresión plana y nada impresionada que comunicaba su opinión sobre sus esfuerzos sin necesidad de decir nada. Nunca le había dicho cómo se sentía. Ella había elegido no mirarlo directamente. Algunas cosas eran más fáciles de tener cuando permanecían sin nombre. Tenía 20 años cuando el poder comenzó. Llegó de la forma en que imaginaba que llega un río cuando se rompe una presa. No gradualmente, sino de golpe, en una oleada que tenía fuerza detrás de todos los años de presión que la precedieron. Se despertó una noche sudando frío, con las manos ardiendo y el olor de algo antiguo y limpio llenando la cabaña, como un rayo antes de caer. Se sentó en su cama y había luz entre sus dedos, un blanco plateado pálido que no proyectaba sombras, o más bien
Proyectaba sombras que iban en la dirección equivocada. Se quedó sentada con ello durante mucho tiempo. Luego cerró las manos y se apagó. Se lo contó a Isolda por la mañana. Se lo mostró. Isolda observó con una expresión que pasó por varias etapas. Sorpresa, luego reconocimiento, luego algo que parecía asombro se convirtió en tristeza. ¿Tu madre?, dijo Isolda finalmente. Quien quiera que fuera, no era loba. No. Y asintió Nora. Esto va a ser complicado. Sí. Isolda se miró las manos por un momento. Luego miró a Nora. No se lo diremos a nadie. Fue también por esta época cuando comenzaron los ataques. Le llegaron primero como visiones, en el espacio entre el sueño y la vigilia. Impresiones más que imágenes, sentimientos con forma. Vio la oscuridad moviéndose a través del bosque. Sintió un frío que no era el clima, una presión que no era el viento, una fuerza que viajaba a través de la propia tierra y golpeaba a los seres vivos como un puñetazo en el pecho. Sintió cómo conectaba con los lobos. Sintió el momento del impacto, la forma en que un cuerpo registra algo para lo que no tiene un marco para sobrevivir. Se despertaba de estas visiones, jadeando, con el sabor del hierro en la boca y el ardor en sus manos ya comenzando. Las noticias llegaron a Starfall por partes. Una manada al este había perdido 6 miembros en una sola noche, por algo que nadie podía nombrar. Una manada al norte informó que sus cultivos fallaban, sus lobos se enfermaban en patrones que no seguían ninguna enfermedad que Nora tuviera en sus diarios. Una manada al oeste guardó silencio por completo. Los ancianos decían que era la distancia, decían que Starfall estaba protegido, decían que lo que fuera que les estuviera pasando a otras manadas era consecuencia de alfas débiles y mala preparación. Y Nora se quedó despierta 3 noches seguidas después del primer informe del este. Sus manos ardían, la presión se acumulaba en su pecho. Y comprendió, de la manera en que su don le daba comprensión, no a través del razonamiento, sino del contacto. De la misma manera que entiendes el frío al tocarlo, que venía hacia aquí. Ya se estaba moviendo y ni la fuerza de un alfa ni la preparación de una manada tendrían ningún efecto sobre ello. Se levantó en la oscuridad, salió a los árboles e hizo lo único que se le ocurrió. Construyó un muro. No tenía nombre para lo que hizo. Se desplegó de sus manos como luz, calor e intención, todo entretejido, presionando hacia afuera a través de los árboles hasta que encontró el límite del territorio de Starfall y lo siguió, sellándose a lo largo del perímetro de la manada, de la misma manera que el agua encuentra y llena una grieta. Sintió el momento en que se completó, una sensación como una respiración profunda, como el clic de una cerradura al girar. Sintió que el territorio dentro de él se asentaba, seguro, contenido. Luego el mundo se inclinó y cayó de manos y rodillas en la tierra, y su visión se volvió blanca. Y para cuando se había recuperado hasta algo parecido a estar erguida, temblaba desde la columna vertebral hacia la afuera, y su nariz sangraba libremente sobre el suelo del bosque. Se quedó allí hasta que pudo ponerse de pie. Luego caminó de regreso a la cabaña, se metió en la cama y durmió durante 16 horas. Isolda la encontró, sacó sus propias conclusiones y no le dijo nada a nadie. Reabasteció su botiquín de sanación. Empezó a mantener ciertos tés ya preparados. Observaba a Nora con ojos silenciosos y cuidadosos, y cuando Nora acudió a ella semanas después de la segunda visión, después de la segunda barrera, después de despertar en el suelo del bosque con ambas manos entumecidas y sangre en el labio, Isolda simplemente tomó su rostro entre sus manos cálidas y secas y dijo: «Eres la cosa más notable que he encontrado, pajarito, y preferiría que fueras ordinaria y estuvieras a salvo». «No puedo parar», dijo Nora. «Lo sé». Isolda la arropó en la cama como lo hacía cuando Nora tenía 7 años y le tenía miedo a la oscuridad. «Sé que no puedes». Las barreras le costaban más cada vez. Se volvió más delgada. Se movía algunas semanas como si el aire tuviera peso. Su cuerpo organizaba sus recursos alrededor de alguna herida central invisible.
La manada vio su enfermedad y la llamó debilidad. Los escuchó decirlo. Dejó que lo dijeran. Isolda tejió historias cuidadosas alrededor de sus episodios más severos. Una mala temporada, una enfermedad recurrente, nada contagioso, nada de qué preocuparse. La manada estaba satisfecha de tener una explicación que confirmaba lo que ya creían, que Nora era frágil, que era una carga. Lanzó 6 barreras en 3 años, y la manada no perdió a nadie en los ataques que estaban vaciando los territorios a su alrededor. Cuando Isolda murió tranquilamente a primera hora de la mañana, con su mano en la de Nora y sin ningún drama, lo cual era totalmente propio de su carácter, la manada esperó menos de un mes antes de que las conversaciones comenzaran en serio. Nora las oía a través de las paredes, las oía a distancia en Yizandin, cuando la gente se olvidaba de bajar la voz. Las oía en la calidad del silencio que recibía cuando entraba en las habitaciones. Siguió haciendo el trabajo. Siguió sanando a quien quiera que viniera a su puerta, lo cual todavía hacían porque, pensaran lo que pensaran de ella, no eran lo suficientemente tontos como para dejar de usar a una sanadora cuando la necesitaban. Siguió construyendo las barreras. Caía más bajo cada vez, se recuperaba más lentamente. Una mañana después de la 5ª barrera, se despertó en el suelo del bosque al mediodía sin recordar cuánto tiempo había estado allí, con escarcha en el pelo y ambas manos oscuras por el frío, y se quedó mirando hacia el dosel del bosque y pensó con perfecta claridad: no puedo seguir haciendo esto mucho más tiempo. Se levantó a duras penas, se fue a casa, se preparó su té, no se detuvo. La votación tuvo lugar un martes. Ella lo supo antes de que se convocara, de la manera en que siempre sabía las cosas, por la textura particular del aire a su alrededor, la forma en que las miradas se desviaban de ella en los espacios comunes, y la forma en que incluso los pocos miembros neutrales de la manada habían comenzado a tratarla con la cuidadosa distancia de las personas que se preparaban para tener las manos limpias. Cuando Eli la convocó al patio, ya estaba vestida. Lo soportó de pie. Vio a Olivia mirar al suelo. Vio cómo silenciaban a Jonah. Dijo: está bien. Se dio la vuelta y se fue. Había llegado al borde de la línea de árboles. La lluvia caía con fuerza ahora, su morral en la espalda y el zorro de Isolda contra sus costillas cuando lo sintió. La visión llegó sin previo aviso, esta vez no en sueños. Solo un muro de sensación golpeándola de lleno en el pecho, deteniendo sus pies. Lo vio. La fuerza oscura moviéndose más cerca que nunca, más rápido, abalanzándose sobre la frontera de Starfall, con una presión que significaba que había aprendido algo, que había crecido, que había encontrado una brecha o una debilidad, o simplemente había acumulado suficiente fuerza para intentarlo de nuevo. Se quedó de pie al borde del bosque bajo la lluvia. Detrás de ella había una manada que acababa de expulsarla. Delante de ella no había nada, ningún lugar, un camino oscuro y un mundo desconocido, y la completa libertad de alguien que ha sido totalmente liberado. Pensó en Isolda, no en su final, no en la mañana con la mano en la suya, sino antes. Isolda junto al fuego, Isolda en el jardín, Isolda presionando semillas en la tierra con una paciencia que nunca pareció costarle nada. Das porque es quien eres, le había dicho Isolda una vez, no por quien lo recibe. Nora dejó su morral, presionó sus manos ardientes contra la tierra. Construyó la barrera. Esta vez la construyó de manera diferente, más profunda, anclada más abajo, entretejida en las raíces del propio territorio, en lugar de solo en su superficie, porque podía sentir el peso de lo que venía, y quería que ésta se mantuviera. Quería que se mantuviera mucho después de que ella se hubiera ido. Le dio todo, cada reserva que tenía, cada hilo de fuerza que había pasado 3 años acumulando cuidadosamente. Le dio el dolor de perder a Isolda y el dolor de perder el coraje de Olivia, y el dolor de ver cómo silenciaban a Jonah, y el dolor de cada comida sola, de cada puerta que se había cerrado, cada mañana que se había despertado dentro de las fronteras de esta manada, y había sentido el dolor específico de estar rodeada de gente y no pertenecer a ninguno de ellos. Le dio todo. Construyó la barrera más fuerte que jamás había hecho. Y cuando terminó,
cuando sintió que se sellaba, se asentaba y se mantenía. Cuando sintió que la fuerza oscura la golpeaba y fallaba, se sintió apagarse como una vela. Estaba de espaldas en el suelo frío antes de saber que estaba cayendo. La lluvia caía sobre su rostro y no podía moverse, y los árboles sobre ella entraban y salían de foco. Las ramas se desdibujaban en sus bordes. Era consciente, a lo lejos, de sus manos abiertas a su lado, la luz apagada en ellas. Era consciente del frío que entraba en ella desde el suelo, moviéndose a través de ella como el agua se mueve a través de la tela. Isolda pensó con lo que parecía ser el último pensamiento con forma que le quedaba. Creo que he terminado. La lluvia caía, el bosque estaba muy oscuro, y en algún lugar detrás de ella, al calor de la barrera que acababa de construir con lo último de sí misma, la manada de Starfall dormía, sin saber nada y sin sufrir daño. Nora yacía inmóvil en el barro, y el frío se cerró sobre ella como una mano. Jonah se fue en la segunda noche. Había durado más de lo que esperaba. Se había quedado en ese patio y la había visto alejarse y se había dicho a sí mismo que todo había terminado, que ella se había ido, que la decisión de la manada estaba tomada y que no le quedaba más que aceptarlo como había aceptado todo lo demás en su vida que no tenía poder para cambiar. Había vuelto a sus aposentos, se había sentado en el borde de su cama en la oscuridad y había esperado a que la sensación se asentara. No se asentó. Seguía viendo su rostro en el momento antes de que se diera la vuelta, la forma en que lo había mirado cuando intentó hablar. Ese pequeño y preciso movimiento de cabeza que decía, no lo hagas, no ayudará. Y la terrible calma en él, no resignación. Algo más antiguo y deliberado que la resignación. La mirada de alguien que había pasado años practicando el arte de recibir golpes sin inmutarse, que se había vuelto tan hábil en ello que se había convertido en su propia clase de dignidad. Pensó en Isolda, en la forma en que la vieja sanadora había mirado a Nora cuando pensaba que nadie la veía, con un orgullo específico y luminoso, del tipo que una persona siente por lo que considera su mejor obra. Pensó en los años que Nora había pasado en esa cabaña después de la muerte de Isolda, sola, continuando el trabajo porque el trabajo era lo que Isolda le había dado y no sabía cómo dejarlo. Pensó en la enfermedad, en la forma en que había ciclado a través de ella durante 3 años, apareciendo sin causa clara y retrocediendo sin explicación, dejándola más delgada cada vez, más silenciosa, más cuidadosa sobre cómo usaba su energía. Nunca lo había entendido. Solo sabía que le asustaba de una manera que nunca había sido capaz de decir en voz alta. En la segunda noche, dejó de intentar asentarse y fue a los establos en su lugar. Se dijo a sí mismo que simplemente seguiría su rastro lo suficiente como para confirmar que había encontrado refugio. Se dijo esto incluso mientras empacaba provisiones para 4 días. Se dijo esto mientras ensillaba su caballo en la oscuridad, mientras se movía silenciosamente a través del asentamiento dormido y salía por la puerta este, siguiendo el camino que ella habría tomado hacia los árboles. Era un rastreador por entrenamiento. Seguir su rastro debería haber sido sencillo. Lo que no había tenido en cuenta era la lluvia, que había estado cayendo desde la noche del destierro, y había aplanado y desdibujado el suelo, lavando la tierra blanda sobre las huellas y aplastando la hierba, que de otro modo habría mostrado la presión del paso de alguien. Encontró rastros, una huella parcial en el barro cerca del borde de la línea de árboles, una ramita rota a la altura del balanceo de un morral, pero eran escasos, y el bosque era ancho, y la oscuridad entre los árboles era absoluta. Buscó durante el resto de esa noche y todo el día siguiente, moviéndose en arcos cada vez más amplios desde el último rastro que había encontrado, leyendo el bosque con la paciencia sistemática de alguien que sabe que la alternativa a la paciencia es el fracaso. La lluvia no cesó, se empapó en la primera hora y permaneció empapado. Su caballo echaba nubes de aliento en el aire frío, el bosque a su alrededor goteaba, gris y completamente indiferente. La encontró cerca del atardecer del segundo día. Estaba a 50 yardas del camino principal, en una depresión poco profunda, entre 2 raíces de un roble antiguo,
y estaba tan quieta y tan pálida en la luz gris que se bajó de su caballo antes de que éste se hubiera detenido por completo, deslizándose en el barro de rodillas a su lado. Presionó 2 dedos en su garganta con manos que no estaban del todo firmes y encontró su pulso. Allí, presente, fino como un hilo demasiado tenso pero ininterrumpido. Nora, dijo su nombre como si fuera una puerta a la que estuviera llamando. Nora, ¿puedes oírme? Nada. Su rostro era del color de la corteza de abedul. Sus labios tenían un tinte azulado en los bordes que reconoció con fría claridad de las heridas del campo de batalla, de la apariencia de un cuerpo que había estado dando y dando hasta que simplemente no quedaba nada que dar. Sus manos yacían abiertas a su lado. Estaban arañadas en las palmas donde se había caído sobre ellas. Los cortes llenos de tierra y comenzando a cerrarse de la manera lenta e incierta de un cuerpo que intentaba sanar con recursos insuficientes. Tomó su abrigo exterior y la envolvió en él. Luego la levantó. No pesaba casi nada, lo que lo golpeó en algún lugar profundo y sin palabras. Y la acomodó contra él en el caballo, su cabeza contra su pecho, y cabalgó. Cabalgó durante la noche sin parar, su caballo encontrando el camino por el instinto particular que los caballos desarrollan cuando entienden que la urgencia es genuina. Sostuvo a Nora contra él y sintió el movimiento superficial de su respiración, y mantuvo los ojos en la oscuridad adelante, y no se permitió pensar en la posibilidad de que la respiración se detuviera. Se dirigió al asentamiento de Cale, a 2 horas al sur a toda velocidad, donde sabía que practicaba una sanadora que se había formado en una tradición diferente a la de Isolda. Métodos más antiguos, conocimiento más amplio. No tenía idea de si un conocimiento más amplio sería suficiente para lo que fuera esto. Fue de todos modos. El asentamiento de Cale estaba despierto cuando llegó, lo que le sorprendió hasta que vio por qué. Habían sufrido recientemente. Era visible en el asentamiento de la misma manera que el daño es visible en un rostro, en los huecos, en los lugares donde las cosas habían estado y ya no estaban. Edificios con puertas abiertas y hogares fríos dentro. Un fuego comunal que era atendido por menos personas de las que el tamaño del espacio sugería que debería haber. Niños sentados demasiado cerca de los adultos, con la postura específica de los niños que han sido asustados recientemente y aún no han sido completamente convencidos de que el susto ha terminado. La gente que salió a recibirlo en la puerta tenía los ojos cautelosos de una comunidad que había aprendido a evaluar la amenaza rápidamente porque no podía permitirse ser lenta. «Necesito a su sanadora», dijo. «Por favor, ella está...» Una mujer ya se movía hacia él antes de que terminara, una figura pequeña y compacta, con cabello veteado de plata, y la manera enérgica y evaluadora de alguien cuya competencia había sido probada recientemente y había resistido. Miró a Nora en sus brazos y su expresión cambió a la neutralidad enfocada de una sanadora trabajando. «Tráela adentro», dijo. «Ahora». Su nombre era Petra. Trabajó en Nora durante 3 horas en una habitación de techo bajo que olía a hierbas secas y humo de leña mientras Jonas se sentaba en un banco fuera de la puerta y se miraba las manos. Un anciano de Cale, un hombre de rostro tranquilo y habla cuidadosa, le trajo algo caliente para beber y se sentó a su lado sin preguntar. «¿Es tu pareja?», preguntó el hombre. Jonah miró la puerta. «No, pero tampoco nada». No respondió. El anciano asintió como si lo hubiera hecho. Dentro de la habitación, Nora flotaba en el espacio intermedio. No estaba completamente inconsciente. Se movía a través de algo que tenía luz, una cualidad de calidez, una sensación de presencia que se sentía familiar de una manera que no podía ubicar. Creyó oler milenrama. Creyó oír a gran distancia una voz que reconoció en sus huesos diciendo, «Todavía no, pajarito», en un tono que era tanto instrucción como cariño. Entonces la voz aguda y segura de Petra se abrió paso. «Ahí estás. Vuelve entonces. Vamos». Ella volvió. Despertar fue gradual y luego de repente. Oscuridad, luego gris. Sonidos, luego la textura específica del lino tejido áspero bajo su mejilla
y el olor de la habitación presionando. Abrió los ojos a la luz baja del fuego y a Petra reclinada en su silla con la expresión de alguien que ha completado un trabajo exigente y se está tomando un momento antes de lo siguiente. Estuviste muy cerca de irte, dijo Petra. No lo dijo con drama, solo información. Lo sé, dijo Nora. Su voz salió apenas por encima de un susurro. Lo que sea que hiciste, para lo que sea que usaste este cuerpo, fue más allá de lo que un cuerpo está destinado a soportar. Petra se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. He tratado el agotamiento. He tratado la enfermedad del poder en lobos que llevaron sus transformaciones demasiado lejos. He tratado el hambre y la exposición. Esto fue todas esas cosas a la vez, y luego algo debajo de todas ellas para lo que no tengo un nombre claro. Hizo una pausa. No te estoy pidiendo que lo expliques. Te estoy diciendo lo que encontré para que entiendas el tamaño de lo que sobreviviste. Nora guardó silencio por un momento. A través de la pared podía oír los sonidos bajos del asentamiento. Voces, un niño llamando, el estallido distante de un fuego. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 3 días desde que el joven te trajo. 3 días. Presionó su mano plana contra la manta y se concentró en la sensación de la textura contra su palma, su solidez. Estaba aquí. Estaba respirando. La barrera había resistido. Podía sentir que había resistido de la misma manera que siempre sentía su presencia después de construirla. Un zumbido silencioso en el borde de su conciencia, como una nota sostenida. Aún en pie, aún sellada. «Hay alguien esperando», dijo Petra con lo que podría haber sido el más leve rastro de diversión seca. «Ha estado esperando desde que llegó. Ha dormido aproximadamente 4 horas en 3 días. Por lo que puedo decir, a pesar de que se le dijo repetidamente que no podía hacer nada útil permaneciendo despierto». La puerta se abrió antes de que pudiera responder, y Jonah llenó el marco, asimilando la vista de sus ojos abiertos con una expresión que casi logró controlar antes de que se volviera completamente visible. Casi. Ella lo vio, el alivio moviéndose a través de él como una ola rompiendo, aflojando algo en su rostro que había estado muy tenso. Cruzó la habitación y se sentó en la silla que Petra había desocupado. La miró por un momento sin hablar. «Te fuiste sin mí», dijo finalmente. «No estabas invitado», dijo ella. «Soy consciente». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Tenía el aspecto demacrado de alguien que no había dormido ni comido adecuadamente en días, y todavía había barro en el pliegue de su cuello que se le había pasado al lavarse. «Nora, ¿qué te pasó ahí fuera?» Ella miró al techo. Afuera, la voz del niño volvió a llamar y fue respondida. «Construí algo», dijo. «He estado construyéndolo por un tiempo. Este lo construí más grande que los otros». Hizo una pausa. No planeaba sobrevivirlo. El silencio que siguió tuvo peso. «¿Qué quieres decir con que no planeabas?», comenzó él. «No lo decía de esa manera», dijo ella rápidamente, girando la cabeza para mirarlo. «No lo elegí, simplemente me quedé sin fuerzas. Sabía que era probable y lo hice de todos modos». Lo miró a los ojos. Necesitaba que resistiera. Él la miró durante mucho tiempo. Luego se reclinó y miró la pared y respiró a través de lo que fuera que eso le había hecho. Ella lo vio suceder y sintió en alguna parte cansada y agradecida de sí misma, algo parecido a la ternura. Se quedaron con la manada de Cale. No había otro lugar a donde ir, y la gente de Cale, a pesar de sus propias pérdidas recientes, abrió lo que tenían, con la generosidad particular de las personas que han aprendido que las manos cerradas en tiempos difíciles solo empeoran los tiempos difíciles. Les dieron una pequeña cabaña compartida en el borde del asentamiento, con una pila de leña afuera, 2 camas estrechas y una ventana que daba al camino común. Jonah cortaba leña y ayudaba con los trabajos de reparación, pagando su estancia con sus manos porque era lo que tenía. Nora, cuando podía sentarse erguida, comenzó a ayudar a Petra. Vio el asentamiento claramente a medida que recuperaba sus fuerzas. Vio los huecos donde había habido gente. Vio la forma en que los miembros de la manada se movían por la noche,
juntos, nunca cómodos, siempre con un oído vuelto hacia la oscuridad. Escuchó lo que no se decía en conversaciones que se detenían cuando ella entraba en las habitaciones, no por hostilidad esta vez, sino por la cautela habitual de las personas que manejan una herida compartida que aún no ha terminado de sangrar. Le preguntó a Petra una noche, mientras clasificaban juntas las provisiones secas, qué había pasado. Petra guardó silencio por un momento. Algo viene, dijo, a través del territorio. No como ningún depredador o enfermedad que haya conocido. Se mueve a través del suelo, a través del aire, y cuando golpea, apretó los labios. No hay forma de luchar contra ello. No hay forma de prepararse. Viene, toma y se va, y nosotros enterramos a los que deja atrás. Miro a Nora. Perdimos a 19 personas en los últimos 3 meses. Nora dejó el fardo que tenía en las manos. 19. Pensó en su propia manada. Pensó en las barreras que había construido, en los ataques que había sentido venir y había repelido, en las vidas dentro de esas fronteras que habían comido sus comidas y dormido en sus camas y discutido con sus vecinos sin saber nunca la fuerza que se había movido a través de la oscuridad hacia ellos y había encontrado un muro. Esa noche se quedó despierta y pensó en los niños que había visto aquí. Una niña de unos 6 años que se había apegado a Jonah con la devoción sin complicaciones de los niños pequeños por las personas grandes y amables. Un par de gemelos que todavía se estremecían con los sonidos fuertes. Una madre que sostenía a su bebé con una intensidad que iba más allá del amor ordinario hacia algo más parecido a un mantenimiento desesperado. Pensó en lo que significaba vivir sin los muros que había aprendido a construir. Simplemente absorber cada golpe a medida que llegaba y seguir intentando levantarse después. Pensó en Isolda. Das porque es quien eres, no por quien lo recibe. Tomó su decisión en silencio, en la oscuridad, sin drama. Cuando el ataque llegó 4 días después, estaba lista. Lo había sentido crecer durante 2 días, la presión familiar en el aire, la calidad de la oscuridad cambiando fuera de la ventana de la cabaña, la forma en que el bosque en el borde del asentamiento se había silenciado de esa manera particular que significaba que algo se movía a través de él y que los pájaros y los animales habían decidido no opinar al respecto. No le había dicho nada a Jonah porque lo necesitaba tranquilo. Había pasado esos 2 días comiendo todo lo que Petra le ponía delante y durmiendo tantas horas como su cuerpo aceptaba, acumulando reservas. No estaba en plena forma. No estaba ni cerca, pero era suficiente. En la mañana del 4.º día salió de la cabaña antes del amanecer y fue a pararse en el borde del asentamiento, en el lugar donde la línea de árboles se adelgazaba y el territorio se abría, y presionó las palmas de sus manos contra la tierra y esperó. Y Jonah la encontró allí en cuestión de minutos. Lo oyó acercarse por detrás y detenerse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó en voz baja. «En un momento», dijo ella. «Da un paso atrás». Él dio un paso atrás. Lo oyó venir, lo sintió más bien, en las plantas de sus pies y en el ardor de sus manos y en la forma en que la presión del aire cambió alrededor de la frontera del asentamiento. Respiró hondo, abrió las manos. La luz subió a través de ella como agua que sube, blanco plateado pálido, encontrando los bordes del territorio y siguiéndolos hacia afuera, construyéndose en la forma que había aprendido a hacer. El muro que resistía contra lo que los muros no debían detener. Oyó a Jonah hacer un sonido detrás de ella para el que no tenía categoría. La barrera se selló, la fuerza la golpeó. Sintió el impacto viajar a través de ella como una campana golpeada, vibrando a través de cada hueso desde sus manos hasta su columna vertebral. Y trabó las piernas y mantuvo los pies en el suelo y se mantuvo erguida, apenas, por el ancho de una respiración contenida, pero erguida, y luego pasó. La presión oscura retrocedió. Los pájaros volvieron a los árboles. El aire volvió a ser aire ordinario de mañana fría, del tipo que olía a resina de pino y tierra húmeda y nada más. Nora bajó las manos. La luz se desvaneció. Se dio cuenta con interés clínico de que le temblaban las piernas. Se sentó deliberadamente antes de que ellas tomaran la decisión por ella.
plegándose sobre el suelo con lo que pretendía ser un movimiento controlado y lo que probablemente pareció un colapso lento. Jonah estaba a su lado antes de que terminara de sentarse. Sus manos encontraron sus hombros, la estabilizaron. Podía sentir el shock todavía moviéndose a través de él. La forma en que simultáneamente intentaba sostenerla y procesar lo que acababa de ver. A su alrededor, el asentamiento se estaba despertando. La gente había salido de sus puertas. Se quedaron de pie en la luz gris y temprana, mirando el tenue resplandor residual en el borde de la línea de árboles. A Nora sentada en la tierra con el amanecer en su rostro, a sus propias manos y sus propios cuerpos de pie, vivos e ilesos. ¿Qué fue eso?, dijo alguien desde algún lugar detrás de ella. Ella no respondió. Estaba observando el rostro de Jonah. Él la miraba con algo que había pasado del shock a un país completamente diferente. Un ajuste de cuentas duro y silencioso. La expresión de alguien que reorganiza todo lo que creía entender. Ella lo vio suceder. Lo vio pensar en ello. Vio el momento en que llegó la comprensión. La enfermedad, dijo. Su voz era muy baja. Todos esos años, cada vez que tú... Se detuvo. Su mandíbula trabajó. Estabas haciendo esto por Starfall. Estabas haciendo esto todo el tiempo. Y eso es lo que te estaba enfermando. Ella sostuvo su mirada y no lo negó. Te llamaron una carga, dijo él. Sí. Él la miró durante un largo momento con algo en su rostro que ella nunca se había permitido mirar directamente antes. Luego apartó la vista hacia la línea de árboles, hacia el lugar donde la barrera había resistido y la fuerza se había retirado, y respiró lentamente por la nariz y exhaló por la boca. No lo saben, dijo. No era una pregunta. No, nunca lo supieron. No. El asentamiento estaba muy silencioso a su alrededor. Petra había salido de su cabaña y estaba de pie, a unos pocos pies de distancia con los brazos cruzados, observando a Nora con la expresión de alguien que ha recibido una respuesta muy grande a una pregunta muy antigua. La gente de Cayley se reunió lentamente, atraída desde sus puertas por la quietud donde debería haber habido devastación. Se pararon en un círculo suelto y se miraron unos a otros y luego a la mujer sentada en la tierra, en el borde de su territorio, agotada, pálida y completamente tranquila. Fue el anciano que se había sentado con Jonah en el banco fuera de la puerta de la sanadora quien habló primero. Caminó hacia adelante a través de la manada reunida hasta que estuvo directamente frente a Nora y la miró por un momento y luego, con la gravedad de alguien que entiende el peso de los gestos, se arrodilló. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Ella lo miró. «Nora. Nora», lo dijo como si lo estuviera aprendiendo. «Mi manada te debe una deuda». Ella negó con la cabeza. «No me debes nada. Me diste refugio cuando no tenía ninguno. Estamos en paz». Detrás de ella sintió la mano de Jonah posarse entre sus omóplatos, cálida, firme y totalmente deliberada. No se apartó de ella. Más tarde, cuando hubo comido y descansado, y el asentamiento había vuelto a sus cautelosos ritmos diarios, Petra vino y se sentó a su lado junto al fuego con la manera particular de alguien que ha estado pensando cuidadosamente en lo que quiere decir. «La barrera», dijo Petra. «¿Cuánto tiempo aguantará?» Nora lo consideró. «Más que las otras que he hecho, la construí más profunda». Hizo una pausa, pero no para siempre. Petra asintió. Luego, después de un momento, «La que construiste para tu última manada. La grande. La final». Miró a Nora directamente. «¿Cuánto tiempo?» Nora miró fijamente el fuego. La leña crujió y se movió, enviando una pequeña constelación de chispas. «No lo suficiente», dijo en voz baja. El fuego se consumió. Afuera, en algún lugar del asentamiento, la niña que se había apegado a Jonah cantaba algo desafinado y alegre para sí misma. El sonido se oía claramente en el aire frío. Nora lo escuchó. Pensó en los muros que había construido y en los que había dejado atrás, y en la gente que dormía dentro de ellos sin saber qué mantenía a raya la oscuridad. Pensó en lo que significaría cuando esos muros cayeran. La respuesta, cuando le llegó,
No fue como un pensamiento, sino como una sensación. El tirón particular que sentía cuando su don intentaba mostrarle algo que necesitaba saber. Cerró los ojos. En la visión, vio Starfall, y Starfall estaba en llamas. Los primeros supervivientes llegaron 3 días después de la visión. Nora estaba en el borde del asentamiento cuando atravesaron los árboles. Un grupo pequeño, 7 de ellos, moviéndose con el paso particular de las personas que han caminado durante mucho tiempo y ya no están seguras de que sus cuerpos puedan llevarlas mucho más lejos. Reconoció a 2 de ellos antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para hablar. Un guerrero llamado Davin, que nunca le había dirigido una palabra que no fuera un desprecio. Una anciana, Bryn, que había votado en el juicio con la barbilla levantada y los ojos sin expresión. La vieron en el mismo momento en que ella los vio. Davin dejó de caminar. Algo se movió en su rostro. Reconocimiento, luego confusión, luego un complicado colapso de expresión que tenía algo de vergüenza en su interior. Bryn se quedó muy quieta. Nora los miró durante un largo momento y luego se volvió hacia el guardián de la puerta de Cale a su lado. «Déjalos entrar», dijo. «¿Los conoces?», preguntó él. «Sí», dijo ella. «Déjalos entrar». No fue a recibirlos. Caminó de regreso hacia el centro del asentamiento y dejó la puerta abierta detrás de ella, porque una puerta abierta no es lo mismo que un abrazo, y no estaba lista para un abrazo. No estaba segura de si alguna vez estaría lista para eso, pero podía abrir una puerta. Y Solda le había enseñado eso. Más llegaron en los días siguientes, de 2 en 2, de 3 en 3, y una vez en un grupo de 11, emergiendo del bosque con los ojos hundidos y los cuerpos urgentes de personas que han dejado todo atrás y aún no están seguras de lo que les espera. Nora los vio llegar y los dirigió hacia la comida, el calor y el descanso sin ceremonia. No dio discursos, no les hizo rendir cuentas. Simplemente observó cómo la gente de Cale absorbía a los recién llegados con la misma generosidad abierta que le habían mostrado a ella. Y sintió algo moverse en su pecho que no era exactamente perdón ni exactamente dolor, pero que contenía elementos de ambos. Jonah la observaba hacer esto con ojos atentos. No dijo nada al respecto, lo cual ella apreció. Simplemente permaneció cerca, sin rondar, sin presionar, solo presente de la manera constante y poco exigente que siempre había sido su don particular. Había empezado a sentarse con ella por las noches junto al fuego común, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran, y ella había empezado a no apartarse. Fue en el 5.º día cuando llegó Olivia. Nora la sintió antes de verla. Sintió la cualidad específica de su presencia. La forma en que sientes que el clima cambia. Un cambio en la atmósfera que su cuerpo había sido calibrado para reconocer durante más de una década. Estaba clasificando provisiones secas con Petra en la cabaña de suministros cuando lo sintió, y dejó el fardo en sus manos y se quedó quieta por un momento. «Ve», dijo Petra sin levantar la vista. Encontró a Olivia justo dentro de la puerta del asentamiento, de pie un poco apartada del grupo con el que había llegado, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. Parecía disminuida. Esa era la única palabra que Nora tenía para ello. Olivia, que siempre se había movido por el mundo con la facilidad de alguien completamente a gusto en él, parecía como si el mundo le hubiera demostrado recientemente que no se podía confiar en él, y aún no había descubierto qué hacer con esa información. Levantó la vista y vio a Nora y su rostro se quebró. Nora se quedó quieta y lo observó suceder. Observó cómo la cuidadosa compostura de Olivia se deshacía en capas, como sucede cuando te has estado manteniendo entero por necesidad, y de repente la persona que más necesitabas ver está frente a ti, y la necesidad se evapora. Sus 2 ojos se llenaron de lágrimas, su mandíbula trabajó. «Nora», dijo, su voz apenas se oía. Nora miró a su amiga de toda la vida, al rostro que había conocido desde la infancia y que había estado presente en cada cosa significativa de su vida, tanto buena como insoportable. Miró la culpa que ahora vivía en los ojos de Olivia. No una culpa fresca, no la culpa de alguien que acaba de hacer algo mal, sino del tipo gastado y sazonado que se ha llevado durante mucho tiempo.
Había imaginado este momento en abstracto durante las largas noches de las últimas semanas. Había imaginado ira y había pensado que podría haber ira. Pero de pie aquí ahora, mirando el rostro roto de Olivia, encontró algo más silencioso y complicado que la ira. Encontró una tristeza que ya había hecho la mayor parte de su trabajo. Entra, dijo. Necesitas comer. Nora, entra primero. La llevó a la pequeña cabaña que compartía con Jonah, la sentó junto al fuego, le puso comida delante y esperó mientras comía con la concentración mecánica de alguien que funciona con las reservas. Cuando el plato estuvo terminado y Olivia había envuelto ambas manos alrededor de una taza de algo caliente y la miraba fijamente, Nora se sentó frente a ella y esperó. Sabía que estaba mal, dijo Olivia a la taza. Me quedé allí y observé y lo supe. Apretó los labios y dije a mí misma que era la manada, que la decisión de la manada tenía que ser lo primero. Se detuvo, comenzó de nuevo. Me dije muchas cosas. Lo sé, dijo Nora. Vi tu cara cuando me miraste. La voz de Olivia se quebró en la última palabra. Sé que lo viste. La culpa. No pude. No fui lo suficientemente valiente para... Dejó la taza. Le temblaban las manos. Eli está muerto. 6 de los ancianos que votaron. David perdió a su pareja y a sus 2 hijos. Su voz se había vuelto muy plana. La forma en que las voces se vuelven cuando los hechos que se relatan son demasiado grandes para ser llevados por un tono ordinario. No entendíamos lo que estaba pasando. No había nada para prepararse. Ninguna advertencia, ningún patrón que pudiéramos leer. Vino y vino y vino y no había nada. Se detuvo, se pasó el dorso de la mano por la boca por un momento. Otras manadas habían estado viviendo con ello durante años. Pensamos que éramos diferentes. Pensamos que estábamos protegidos de alguna manera. Se rió, un sonido corto y hueco. Ni siquiera preguntamos por qué. El fuego crepitó afuera. El asentamiento se movía a través de sus ritmos vespertinos. Imperdonable, dijo Nora en voz baja. No estaba hablando de los ataques. Olivia levantó la vista. Entendió. Sus ojos se volvieron muy brillantes. Nora guardó silencio por un momento. Miró el fuego. Pensó en Isolda. No por primera vez hoy. No por última vez hoy, porque porque Isolda se había convertido en el punto fijo al que regresaba cuando necesitaba saber en qué dirección ir. Pensó en lo que Isolda había dicho sobre el perdón una vez, años atrás, cuando Nora había llegado a casa de un día particularmente brutal y se había sentado a la mesa y había preguntado con la honestidad brutal de una niña de 14 años que aún no había aprendido a suavizar sus preguntas. ¿Alguna vez deja de doler estar fuera de las cosas? Isolda la había mirado durante mucho tiempo antes de responder. El dolor cambia, había dicho finalmente. Si lo dejas, puede convertirse en algo que te recuerde tu propia fuerza en lugar de su crueldad. Pero tienes que elegir eso. Nadie puede elegir por ti. Nora volvió a mirar a Olivia. Lo que hiciste me dolió, dijo. Salió firme y claro, como lo hacen las verdades duras cuando se han sostenido el tiempo suficiente para perder sus bordes afilados. No solo esa noche, años de ello. Entendí por qué tomaste las decisiones que tomaste y hice las paces con ellas. Y dolieron de todos modos. Necesito que lo sepas. Olivia asintió. Sus ojos estaban muy brillantes. Y yo no soy lo que era para ti antes, continuó Nora. Esa versión de nuestra amistad, la que vivía en secreto, la que acepté porque cualquier versión de ti era mejor que ninguna. No puedo volver a eso. Hizo una pausa. No lo haré. Lo sé, susurró Olivia. No espero, no estoy pidiendo. Se detuvo, se recompuso. No estoy pidiendo nada, Nora. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que sé lo que hice, que lo desharía si... Su voz se rompió por completo. Nora la miró durante un largo momento. Luego se inclinó hacia adelante y cubrió las manos temblorosas de Olivia con las suyas. Podemos ser algo nuevo, dijo en voz baja.
Todavía no sé cómo será eso, pero no te voy a rechazar. Dejó que eso se asentara por un momento. Eso es lo que tengo ahora mismo. No es todo, pero es real. Olivia miró sus manos unidas y respiró hondo y de forma entrecortada, y exhaló. Es suficiente, dijo. Es más que suficiente. 3 noches después, se despertó antes del amanecer con las manos ya ardiendo. No el ardor urgente y reactivo de una amenaza que se acerca. Algo diferente, algo que venía de adentro en lugar de afuera. Un tirón profundo e insistente. La forma en que el hambre es diferente de una herida. Se quedó quieta por un momento, leyéndolo. La barrera de Cale se mantenía. Podía sentirla como siempre sentía su trabajo después de terminarlo. Un zumbido silencioso en los bordes de su conciencia. Constante y sin problemas. Pero constante no era lo mismo que fuerte. Era la barrera que había construido en las primeras semanas de su llegada, cuando todavía se estaba recuperando, todavía funcionando con gratitud y la primera y frágil calidez de la pertenencia. La había construido con lo que tenía. Lo que tenía entonces no había sido suficiente. Se sentó en la oscuridad y se miró las manos. La luz blanca plateada ya se estaba acumulando suavemente entre sus dedos, inquieta y expectante, como siempre lo estaba cuando el don había decidido algo antes de que ella lo hubiera alcanzado conscientemente. Pensó en Lena, dormida en algún lugar del asentamiento, en los gemelos, en la madre y su bebé. Pensó en la rodilla del anciano de Cale en el suelo helado. Pensó en lo que significaba haber recibido cosas incondicionales por primera vez desde Isolda. Haber sido recibida no como una carga que manejar o un problema que resolver, sino simplemente como una persona que valía la pena salvar. Pensó en cómo se había sentido caminar por este asentamiento en sus primeros días aquí y sentir la calidad de la bienvenida. Cómo se había movido hacia los lugares huecos dentro de ella y había comenzado lentamente a llenarlos. Esta gente merecía más que una barrera construida por una mujer medio muerta con fuerzas prestadas. Merecían todo lo que ella tenía ahora. Todo. Construido adecuadamente desde cero, anclado en algo que duraría. Se levantó. Se quedó sentada hasta que el gris antes del amanecer comenzó en la ventana. Luego se levantó. Jonah estaba despierto cuando salió de su habitación, sentado a la mesa de la manera que había aprendido que se sentaba cuando había estado despierto por un tiempo y no iba a admitirlo. Miró sus manos, la tenue luz que ya se acumulaba allí, el blanco plateado que nunca podía suprimir por completo cuando se estaba acumulando, y su expresión se asentó en la cuidadosa firmeza en la que había llegado a confiar. «Dime», dijo. Ella le contó, no sobre Starfall, eso lo mantuvo doblado silenciosamente dentro de sí misma, donde pertenecía. Le contó sobre la barrera de Cale, sobre la que había construido en la oscuridad urgente de su primera semana aquí, cuando todavía estaba medio rota y funcionando con fuerzas prestadas. Se mantenía, pero no era lo que podría ser. Esta gente le había dado todo lo que tenían cuando ella no tenía nada, que habían abierto sus provisiones y su fuego y sus pequeños espacios sin preguntar, que habían mirado a una extraña apenas viva y habían decidido que valía la pena salvarla. Lena le había dado sus mejores dibujos. Petra no había dormido las primeras 3 noches. El anciano se había sentado fuera de una puerta durante 3 días con un hombre que no conocía, porque ese hombre necesitaba a alguien a su lado. Nunca antes le habían dado cosas incondicionales. No desde Isolda. Y entendió ahora sentada en la penumbra de la cabaña con sus manos comenzando a brillar, y Jonah observándola con sus firmes ojos marrones, que esto era lo que Isolda siempre había querido decir sobre que el amor era un ancla. No un consuelo, un ancla, lo que te mantiene en tu lugar cuando estás a punto de ser arrastrado por el tamaño de lo que estás intentando. Esta gente era su ancla, y ella iba a construirles algo que duraría. Quiero hacerlo más profundo, le dijo a Jonah. Más fuerte que cualquier cosa que haya hecho antes. No porque tenga miedo, sino porque se lo merecen. Hizo una pausa. Ahora son mi gente. Esto es lo que puedo darles. Él guardó silencio por un momento. Su mandíbula estaba tensa de la manera en que se ponía cuando estaba manejando algo.
¿Te dolerá?, preguntó. Menos que la última vez, dijo ella. No voy vacía, no estoy desesperada, estoy... Buscó la palabra. Estoy llena, por primera vez en mucho tiempo. Él la miró durante un largo momento. Luego miró sus manos, la luz entre sus dedos, y algo en su rostro se asentó en una especie de asombro que no intentó ocultar. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Algo se aflojó en su pecho. Quédate conmigo mientras lo hago, dijo. Si empiezo a caer, tráeme de vuelta. Él asintió. ¿Cuándo? Al amanecer, dijo ella, cuando llegue la luz. Pasó las horas oscuras restantes con Petra, preparándose. Comió. Bebió todo lo que Petra le dio sin preguntar. Dejó que la sanadora le presionara las palmas de las manos, le tomara el pulso y evaluara sus reservas con la eficiencia enérgica de una mujer que hace cálculos sobre un margen que necesitaba ser lo más amplio posible. Petra no dijo nada alentador, lo cual era su propia forma de aliento. Una falsa seguridad habría sido peor. Al amanecer, caminó hacia el centro del asentamiento. El cielo del este era de un dorado pálido y rosa. La escarcha en la hierba atrapaba la luz temprana y la sostenía como algo ahuecado. El asentamiento se estaba despertando. Podía oírlo, los sonidos ordinarios de la mañana. Ver a la gente moverse hacia su día con la cautelosa normalidad de aquellos a quienes se les ha recordado recientemente cuán preciosos son los días ordinarios. Le había dicho a Jonah que no dijera nada, pero la gente se había reunido de todos modos, como lo hacen cuando algo en el aire comunica que lo que está a punto de suceder es digno de presenciar. Vio a Petra en el borde del círculo, al anciano de Kay con las manos cruzadas, a Lena en los brazos de su madre, observando con la atención abierta y sin defensas de los muy jóvenes. Vio a Olivia de pie en la parte de atrás de la reunión con David a su lado, ninguno de los dos sabiendo completamente por qué habían salido, solo que algo los había atraído. Nora se paró en el centro de todos ellos y presionó sus pies descalzos contra la tierra fría. Sintió su profundidad debajo de ella, a través de la capa de escarcha y la tierra, y la oscuridad profunda y enraizada debajo de eso, hasta el lecho de roca donde las cosas duran. Sintió el territorio de Kale a su alrededor, sus bordes familiares y la gente reunida dentro de él. Pensó en los dibujos de Lena presionados en sus manos. Pensó en la rodilla del anciano en el suelo helado. Pensó en las 3 noches sin dormir de Petra. Pensó en Jonah cabalgando a través de la lluvia durante 2 días, no porque se lo hubiera pedido, sino porque no podía hacer otra cosa. Dejó que todo entrara, cada pieza de cosa incondicional, no ganada, libremente dada. Dejó que llenara los espacios que años de rechazo habían tallado huecos. Luego abrió las manos. La luz subió lentamente, medida y profunda, nada como la oleada desesperada de las barreras que había construido antes. Se movió desde sus palmas en ondas largas y constantes, encontrando la tierra y fluyendo a través de ella como un río, encuentra su lecho, siguiendo los sistemas de raíces hacia afuera, extendiéndose a través del territorio de Cal con una paciencia que nunca antes había podido permitirse. Sintió que alcanzaba la frontera del asentamiento y presionaba más allá, anclándose en el suelo con una permanencia que las barreras anteriores nunca habían tenido. No construida sobre la urgencia, construida sobre algo sólido, construida sobre el amor, que resultó ser la base más fuerte con la que había trabajado. Sintió que se hundía profundamente, más profundo que cualquier cosa que hubiera hecho, a través de la escarcha, a través de la tierra, hasta el lecho de roca donde se asentó como algo que siempre había estado allí y que solo ahora estaba siendo reconocido. La selló, sintió que se completaba, no con un clic, sino con una larga resonancia que se asentaba como una gran campana después de haber sido golpeada. El sonido llenando el aire y luego, lentamente, muy lentamente, convirtiéndose en el aire mismo. Sintió respirar al territorio de Kale. La presión llegó entonces, el costo inevitable moviéndose a través de su columna vertebral y los huesos largos de sus brazos. Pero esta vez fue diferente. No el drenaje hueco y desesperado de un recipiente vacío que se exprime aún más,
sino más bien como el dolor de un músculo que ha sido genuinamente utilizado. Se tambaleó ligeramente. Nora, la voz de Jonah, cerca. Estoy aquí, dijo. Todavía estoy aquí. Y entonces sus piernas tomaron su decisión y estaba cayendo. Y Jonah estaba allí antes de que llegara al suelo, con ambos brazos alrededor de ella, cálido y sólido, tomando su peso por completo. No golpeó la tierra. Aterrizó contra su pecho y se quedó allí, su mejilla contra el latido de su corazón. Sus manos finalmente tenues y quietas. No perdió el conocimiento. Respiró. Escuchó su corazón. A su alrededor, los lobos reunidos estaban completamente en silencio. Fue Lena quien lo rompió. Se escabulló de los brazos de su madre, cruzó la hierba endurecida por la escarcha con pequeños pies seguros y se paró frente a ellos con la barbilla en alto. Lo hizo, anunció Lena con la solemne autoridad de alguien que informa noticias importantes. Hizo la luz grande de nuevo. Un sonido se movió a través de la multitud de Kyle, profundo, colectivo, el sonido de la gente exhalando algo que habían estado conteniendo sin saber que lo estaban conteniendo. Pero de los supervivientes de Starfall, solo hubo silencio. Olivia no se había movido. Se quedó exactamente donde había estado al borde de la reunión, con los brazos sueltos a los costados ahora, su rostro completamente abierto de una manera que Nora nunca había visto en él. Despojado de su compostura habitual, despojado de su facilidad practicada. Estaba mirando las manos de Nora, el lugar donde había estado la luz, la escarcha en el suelo, intacta, el asentamiento de pie, entero y silencioso a su alrededor. Estaba pensando. Nora podía verlo suceder desde el otro lado del círculo, las piezas ensamblándose detrás de los ojos de Olivia una por una, encajando con la particular y terrible precisión de las cosas que deberían haberse entendido hace mucho tiempo. La enfermedad cíclica, sin origen, de años, que había hecho que la manada la llamara débil, la forma en que había ido y venido sin explicación, siempre peor después de algo que ninguno de ellos había pensado en conectar con ella. La forma en que Starfall había permanecido intacto mientras todas las manadas circundantes sangraban, y luego los ataques que llegaron semanas después de que Nora se fuera. No inmediatamente, semanas, porque había construido una última barrera desde el suelo de ese bosque con lo último que le quedaba, y había resistido el tiempo suficiente, y luego no. La mano de Olivia fue a su boca. El color abandonó su rostro en una sola oleada. Oh, dijo, apenas un sonido. Oh, Nora. Nora la miró a los ojos desde el otro lado del círculo. Olivia negó con la cabeza lentamente. La forma en que niegas con la cabeza ante algo que no puedes retractar, o deshacer o darle sentido, sin importar cuánto tiempo lo mires. Sus ojos se llenaron y se derramaron inmediatamente, sin previo aviso, sin la acumulación gradual del dolor ordinario. Estas eran las lágrimas de alguien que acaba de comprender la dimensión completa de un mal en el que participó y lo encontró más grande de lo que tenía la capacidad de contener. Todo este tiempo, dijo Olivia, su voz se rompía en los bordes. Todos esos años cuando estabas enferma. Estabas... No pudo terminar. Se cubrió la boca con ambas manos y miró a Nora con ojos que estaban devastados y abiertos y hacían una pregunta que no tenía una buena respuesta. Sí, dijo Nora en voz baja. Solo eso. Olivia cerró los ojos. Jonah ayudó a Nora a sentarse. Mantuvo un brazo alrededor de sus hombros y ella no sugirió que lo moviera. Miró a Olivia, que se había dejado caer para sentarse en el suelo frío donde estaba, con las manos en el regazo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro sin ser atendidas. A su alrededor, el anciano de Kell observaba. Daven estaba de pie con la cabeza inclinada. Bryn, la anciana que había botado con la barbilla levantada y los ojos sin expresión, tenía ambas manos presionadas contra su esternón como si intentara contener algo. El anciano dio un paso adelante. Miró a Nora, a la mujer sentada en la escarcha, agotada, pálida y completamente tranquila. Y luego miró a la gente a su alrededor. Tanto de Cale como de Starfall
todos ellos de pie dentro de los muros que ella había construido para aquellos que la habían elegido. Necesitamos una palabra para lo que eres para esta manada, dijo. Nora miró alrededor del círculo, a los ojos firmes de Petra, a Lena, que se había sentado en el suelo y estaba dibujando algo en la escarcha con un dedo. A Olivia, que la miraba ahora con un dolor que también era, por debajo, el comienzo de la comprensión, a Jonah a su lado, cálido e inamovible. Pensó en Isolda encontrando a un bebé en las raíces de un árbol y decidiendo sin dudarlo que valía la pena el problema. Solo Nora, dijo. El anciano la miró por un momento. Luego sonrió, pequeño, seguro y permanente. Solo Nora, asintió, quien nos mantuvo con vida. Más tarde, cuando el asentamiento había vuelto a su trabajo matutino y Petra la había llenado de suficiente comida como para avergonzarla, y la luz había subido completamente dorada sobre los árboles, ella y Jonah se sentaron uno al lado del otro contra la pared de la cabaña de suministros en un trozo de sol de invierno, con los hombros tocándose. Podía sentir la barrera alrededor del territorio de Cale, profunda, silenciosa y asentada, zumbando en el borde mismo de su conciencia, como una nota sostenida mucho después de que el instrumento se haya callado. Duraría. Lo sabía de la misma manera que conocía la naturaleza de las heridas cuando presionaba sus manos sobre ellas, con una certeza que vivía por debajo del razonamiento. Estaba muy cansada, del tipo bueno y limpio de cansancio que sigue a algo terminado. «Tengo algo que decirte», dijo Jonah. Ella giró la cabeza para mirarlo. Él miraba a la distancia media, con la expresión que ella reconocía como su versión particular de reunir fuerzas. «He estado tratando de decírtelo durante aproximadamente 6 años», dijo. «Quiero que sepas que el retraso fue enteramente cobardía de mi parte y no un reflejo de ninguna ambigüedad en el sentimiento mismo». Ella lo miró por un momento. Luego dijo, «Lo sé». Él se giró para mirarla. «¿Lo sabes?» «Jonah, lo he sabido durante mucho, mucho tiempo». Algo entre la exasperación y el alivio cruzó su rostro. «Y no dijiste nada». «Tú tampoco», señaló ella. Él abrió la boca, la cerró, miró al cielo brevemente, como si pidiera paciencia a alguna autoridad superior. Luego la miró de nuevo, y la exasperación se desvaneció por completo, dejando solo lo que había debajo. Directo, sin defensa y harto de esperar. «Te amo», dijo. «Te he amado desde antes de tener el sentido para entender lo que era. Amo quién eres y cómo te comportas, y la forma en que nunca le pediste al mundo que fuera más amable antes de seguir salvándolo de todos modos». Hizo una pausa. «Deberías haberlo dicho antes de que tuvieran la oportunidad de echarte. Deberías haberlo dicho tantas veces antes de eso, y lamento no haberlo hecho». El sol de invierno se posaba cálido en su rostro. Dentro de los muros que había construido, el asentamiento se movía a través de su mañana. En algún lugar cercano, Lena cantaba su canción desafinada para sí misma. El sonido se oía claramente en el aire frío. Y desde el otro lado del terreno común, la voz de Olivia llegaba, respondiendo a una pregunta que alguien le había hecho, llevando en ella una calidez frágil y genuina que sonaba como alguien aprendiendo muy cuidadosamente a empezar de nuevo. Nora miró a Jonah, al rostro que había sido uno de los únicos puntos fijos verdaderos de su vida desde que podía recordar. El chico que se había sentado a su lado en las comidas cuando nadie más lo hacía. El hombre que había cabalgado a través de 2 noches de lluvia para encontrarla muriendo en un bosque. La persona que se había parado a 3 pies de distancia esta mañana y le había dado un pequeño asentimiento que decía, «Estoy aquí. Adelante. Te atraparé». Y había tenido razón en todo. Se acercó y tomó su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella inmediatamente, sin dudarlo, de la manera en que siempre hacían todo, completamente y sin mirar atrás. «Ya era hora», dijo en voz baja. Él se rió. Fue una risa real, sin defensas y cálida, y ella la sintió contra su hombro donde se presionaban. Se apoyó en ella, se permitió apoyarse. A su alrededor, dentro de los muros que había construido con amor para las personas que primero la habían amado sin razón,
Su manada siguió viviendo. Muchas gracias por escuchar. Si estas historias te encuentran en el momento adecuado, si te hacen compañía en tu viaje al trabajo, en tus noches tranquilas, en tus noches de insomnio, quiero que sepas que eso significa todo para mí. Cada escucha. Si quieres más historias como esta, historias que te atrapan y no te sueltan, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte nunca las nuevas historias. Siempre estoy escribiendo la siguiente pensando en ti. Y si esta historia te conmovió, déjame un comentario. Dime qué sentiste. Dime qué momento se quedó contigo. Leo cada uno de ellos. No tienes idea de cuánto importa. Hasta la próxima vez. Nos vemos en el próximo.